Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Martes 3 de septiembre de 2019. Bienvenidos a su programa Café La Posta. Yo soy Gabriela Yepes y antes de empezar la entrevista de hoy, quiero agradecer a nuestras marcas auspiciantes que confían en nosotros y además nos permiten estar todas las mañanas aquí junto a ustedes. Gracias a la ATM de Guayaquil, gracias a SIG Rentacar, la marca alemana y está en Ecuador y permite al equipo de La Posta transportarse de forma segura y cómoda por Quito y Guayaquil. Por supuesto, también gracias a la cafetería Il Barista que nos ofrece cada mañana lo más rico del café. Y finalmente, gracias a Contap, la aplicación que permite llevar todas las cuentas de La Posta de forma clara y segura. Ahora, amigos, pasemos a revisar las noticias en caliente. Bien, en caliente, el Consejo Nacional Electoral finalmente entregó los formularios al Comité por la Institucionalización del país. Estos formularios son para recoger firmas para que su propuesta de reformas parciales a la Constitución sean aceptadas luego de un proceso por la Asamblea. Esta propuesta tiene tres importantes temas. Estamos hablando de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, de dotarle independencia a la Fiscalía y de que la función legislativa se vuelva bicameral. A partir de esta semana, el ex consejero Pablo Dávila dijo que recogerán las firmas y a partir de ahí tienen 180 días para recoger las firmas necesarias para este propuesto. Posteriormente pasarán a la Asamblea y así ellos deberán aprobar. Estaremos atentos a ver qué sucede porque realmente puede ser un proceso que puede resultar largo. Por otro lado, en caliente, ayer el gobierno de Lenín Moreno entregó a la Asamblea Nacional una ley que propone crear jueces y fiscales anticorrupción. Esta medida es la tercera iniciativa que tiene Lenín Moreno en su afán de la lucha anticorrupción. Esperamos que estas no queden solo en escritos y vayan a la práctica para que realmente exista una verdadera lucha anticorrupción. Y bien, para la entrevista de hoy tengo como invitado a un colega, Carlos Rojas. Junto a él analizaremos por qué las leyes se están estancando en la Asamblea y si es factible y si es oportuno que se convierta en bicameral y si así procedemos a que las leyes para los ecuatorianos sigan. Ahora, amigos, acompáñennos a la entrevista. De nuevo, muy buenos días amigos, gracias por quedarse en la entrevista y estamos con Carlos Rojas. Bienvenido, Carlos. Hola Gaby, es un gusto estar aquí en Café La Posta, como todas las mañanas lo sigo con mucha atención. Chévere, Carlos. Bueno, como comenté al inicio de la entrevista, realmente es importante analizar por qué las leyes se están estancando en la Asamblea. ¿Por qué crees? Primero analicemos, ¿por qué crees que existen tantos problemas entre los asambleístas que no llegan a un consenso? Mira, yo lo que siento es que la Asamblea empieza a replicar los patrones que le caracterizan a la política ecuatoriana desde hace mucho tiempo, salvo el periodo que lo marcó el correísmo y básicamente el periodo que marcó el correísmo desde el 2013 hasta acá, es decir, su último gobierno, en donde él logró tener una mayoría absoluta y donde el liderazgo del expresidente Correa era tan fuerte, es donde se vio o se confundió la idea de eficiencia, de rapidez en el manejo de leyes con esta forma tan expedita en el que se manejaba la legislación. Salvo ese periodo, me parece a mí que los asambleístas están manejando la misma forma de entender y de procesar la política que lo han hecho siempre, con mucho desorden, con mucha falta de cohesión, sin ningún tipo de interés general visto ni proyectado con una lógica de consenso. Por todas estas razones, a mí me parece que lo que vemos ahí es el desorden de toda la vida y ese desorden siempre le perjudica a la nación porque no se puede establecer una verdadera
cantidad o una verdadera clasificación de leyes que realmente te permitan a ti decir, bueno, eso es lo que se necesita y sobre eso debemos caminar. Totalmente, tú has mencionado una palabra muy importante, como ya hemos dicho, que es el consenso. Los asambleístas no llegan a un consenso. ¿Qué hay detrás de este consenso? Porque realmente los ciudadanos que estamos en la calle y vemos las noticias decimos como, ¿qué hay detrás de este consenso? O sea, realmente hay pactos, hay acuerdos, cada quien está jalando por sus intereses y por eso no se llega a un acuerdo para finalmente sacar adelante las leyes estancadas. Mira, el gran problema que tiene este momento la política es que el oficialismo se partió, ¿no es cierto? Cuando se parte Alianza País y se divide en correístas y morenistas, el oficialismo se queda en una minoría realmente, porque no tiene los votos suficientes como para impulsar una negociación. Así es. Entonces esa búsqueda de acuerdos ha hecho que las mayorías sean, más que coyunturales, sean mayorías de ocasión, como la que se hizo con Creo, en la medida de tratar de darle cierto orden y cierta estabilidad a la Asamblea. A mí me parece que fue un error que Moreno haya insistido en poner un candidato a la presidencia de la Asamblea y que más bien debió haber permitido que sea Creo, por ejemplo, el movimiento que tenga al presidente de la Asamblea al frente y que pueda ellos tratar de organizar con un poco más de libertad la agenda. ¿Por qué crees que fue un error que César Litardo estuviera a la cabeza? Porque, no por César Litardo, porque me parece a mí un oficialista. César Litardo me parece a mí que es un político decente, ¿no? Es un político joven que está empezando la carrera. No se trata de nombres, como tú misma dices, se trata de procesos. Me parece a mí que en ese afán de tratar de controlar todos los poderes, lo que hace es que el gobierno termine desgastándose innecesariamente por esta falta de generación de leyes o de orden en la legislatura. ¿A quién le echamos la culpa? A Moreno, le echamos la culpa a María Paula Romo, le echamos la culpa a Litardo, y es un caldo de cultivo para que el proyecto de Lenín Moreno se siga contaminando y se siga alterando con las críticas de la gente. Entonces tú dices como que la idea era poner a alguien de Creo adelante para que realmente la visión o las miradas vayan hacia otro partido, no realmente al gobernista. Yo creo que hubiera sido preferible que exista una suerte de contraposición de poderes en donde Creo pueda mantener, o los socialcristianos, no hablo en particular de Creo, pero yo creo que sí hubiera sido interesante que en este periodo la oposición haya liderado y manejado la Asamblea de una manera más ordenada, porque ahí estaría quizás el interés que ponga la oposición por darle un poco más de efectividad a la Asamblea, más libertad en el manejo de los acuerdos. Lo que vemos ahora es que cada bloque legislativo tiene una forma distinta de mirar las prioridades de la Asamblea, y lo que a mí me parece, ya entrando en pocos meses a la etapa electoral, es que se van a entrampar todos los diálogos, porque cada partido primero no va a querer desgastarse antes de las elecciones, y en segundo lugar no va a querer hacer alianzas antes de empezar las elecciones, porque el objetivo ahora es cuestionar la realidad que vive el país, y esa realidad se cuestiona desde la oposición. Me parece que esa es la lógica, ¿no? Totalmente, y estamos justamente, como tú has dicho, a vísperas, se puede decir, de que lleguen las elecciones presidenciales del 2021 y la reforma del Código de la Democracia, como tantas otras leyes, está estancada en la Asamblea. ¿Crees que se va a llegar a hacer estas reformas para que haya un cambio en las elecciones que se vienen? Mira, yo sinceramente creo que las pocas cosas que se van a aprobar en los próximos meses van a ser las reformas que vayan por el trámite urgente del gobierno, porque en materia económica. Que son porque como tributarias y laborales. Básicamente eso, porque yo creo que ahí es donde la ley te permite mantener una celeridad. Nosotros en Políticamente Correcto este domingo hicimos un programa alrededor de la agenda legislativa, y a mí como gran conclusión de todo ese programa me quedó que no hay consenso para una reforma electoral. Incluso la reforma laboral que la va a impulsar el gobierno va a tener tiene muchos puntos de vista distintos. Eso me parece interesante, pero más allá de eso, creo que el gobierno tiene la posibilidad de, como es un trámite expedito, poder insistir en sus preceptos a través del veto de manera rápida. Pero la reforma electoral, de lo que yo siento, me parece a mí que se va a dilatar. A lo mejor nos vamos a llevar una gran sorpresa negativa, en el sentido de que o finalmente no se hace nada, o las reformas serán muy cosméticas. Siento que la Revolución Ciudadana, porque ellos apuestan a que tienen un gran voto duro, voto de partido, y creo que el Partido Social Cristiano, que vive este momento, un gran momento político,
ven que no es importante hacer más olas ni cambiar los métodos de asignación, por ejemplo. Entonces yo creo que si tienes al correísmo y a los socialcristianos bastante apáticos en el manejo de una reforma que, por ejemplo, cambie el método de asignación de escaños, yo le veo muy difícil que el gobierno pueda impulsar esa reforma. No sé si los 78 votos que tiene en este momento Litardo, o los que le dieron el voto a Litardo, serán los que se mantengan sólidos en reformas tan sensibles como ellas. Entonces, por lo tanto, yo creo que mejor vayámonos haciendo a la idea de que la reforma electoral a lo mejor no es lo que se anunció o lo que nosotros esperábamos, de manera como el diálogo y como la necesidad de impulsar un cambio profundo sobre un tema tan importante que es Claro. las reglas de juego. ¿Tú crees en que las realmente es elecciones. necesario hacer unos cambios en esta reforma de la democracia? Yo sí creo que es importante. Yo creo que es importante porque tienes ahí una serie de puntos que me parece a mí que distorsionaron el proceso electoral en las últimas elecciones. ¿Cómo cuáles? Me parece a mí que existe un método de asignación de escaños para elegir a asambleístas nacionales y otro para elegir a asambleístas provinciales. Me parece a mí que eso es un despropósito y marcó una trampa en el juego. Quisieron poner el método de Jare en las elecciones de asambleístas nacionales para calmar a la oposición en ese entonces, en el año 2012, e impulsar un método de Hunt que en el 2012 ya infló en cierta medida los resultados electorales. Pero más allá de eso, yo creo que el gran problema que tiene el Código de la Democracia es que, no sé, me parece que no alienta en cierta forma la necesidad de aglutinar fuerzas políticas que permitan hacer unos 4 grandes bloques sobre los cuales el país pueda entender Estamos un la poco democracia. dispersos, ¿no? Y es lo que ha pasado en las últimas elecciones, habiendo tantos partidos, por ejemplo, en la alcaldía de Quito, hubo tantos candidatos que realmente los votos se fueron dispersando y no hubo una cohesión. Sí, y ese es un error de los grupos de oposición, porque siempre se advirtió que para bien o para mal, el correísmo hegemónico tiene la posibilidad de llevarse la 4ª parte de la votación en un solo voto, en un solo partido, en una sola tendencia. Y eso es la realidad. Y siempre se advirtió desde el año 2016 que era importante que el resto de fuerzas traten de aglutinarse en alianzas que les permitan hacer un contrapeso. Eso no ocurrió o trató de ocurrir parcialmente, pero ¿qué es lo que vimos? Vimos una dispersión que métodos como el de asignación de escaños en el caso de Hunt castiga la dispersión y más bien trata de premiar a quienes tienen una votación más consolidada. Pero yo creo que más allá de ese problema, en lo personal, si tú me preguntas cuál debería ser el principal cambio, yo creo que se debería eliminar la distritalización de las provincias para elegir asambleístas. Yo creo que esa es fue una forma perversa de castigar en primer lugar la representación de las minorías y en segundo lugar de dispersar las tendencias. ¿Por qué razón? Porque yo creo que las 3 provincias que tienen la posibilidad de tener una lista larga de candidatos es Guayas, Pichincha y Manabí. Y cuando tienes una lista larga es más fácil que las minorías puedan entrar al final cuando tienes una sola votación por la cual se le elige. Sí. Pero si tú a eso le divides en 3 o 4 listas, haces mucho más difícil esa competencia. Yo creo que ese debería ser el primer cambio, eliminar la distritalización, y creo que ahí se pudiera en cierta manera mejorar un poco la representación en esas provincias que son estratégicas. En otros de los puntos que también han impulsado por su lado el ingeniero Enrique Pita y Luis Verde Soto es como poner más requisitos a quienes quieran ser candidatos, lo cual también choca un poco con la constitución de esto de elegir y de ser elegido. ¿Tú qué crees? ¿Realmente estamos teniendo candidatos tal vez aparecidos, no tan preparados? Mira, yo creo que yo defiendo lo que plantea la Constitución. Yo creo que todo el mundo tiene en este país derecho de elegir y ser elegido, porque yo creo que un título académico no necesariamente te hace un mejor político si es que tú comparas a un tecnócrata que se candidatiza frente a un líder social de un pueblo indígena, de un pueblo montubio, que realmente lleva adelante con mucha sabiduría la necesidad de un cambio. Entonces, yo creo que me parece que hay que respetar ese precepto de que en este país todo el mundo tiene derecho de elegir y ser elegido. ¿Qué es lo que creo yo? Yo creo que debería haber determinadas instituciones, en este caso partidos políticos,
que tengan la necesidad de formar una mejor militancia y que esa militancia sea mucho más disciplinada. Y en eso yo creo que hasta cierto punto hay que mirar lo que hizo el correísmo en estos últimos 10 años, que logró tener una militancia cuestionable, ¿no? Pero una militancia muy cercana a una lógica de comportamiento frente a cómo debe tomarse las decisiones en un partido político. A mí me parece que las dispersiones o la forma en la que tú fácilmente quiebras las disciplinas partidistas le hacen daño a la democracia. Yo creo que hay que respetar la camiseta del partido por el cual tú compites y respetar esas reglas de juego. Yo creo que eso se debería reforzar en una ley. Y creo que el otro tema que es importantísimo es ver cómo podemos como sociedad garantizar que el aporte a las campañas que hacen determinadas empresas sea más transparente y sea fácilmente contable a través de los organismos. ¿Crees que deba ser pública esta CNE. lista de quiénes son las empresas que contribuyen a las campañas? O sea, yo creo que debería hacerse yo creo que deberían hacerse todos los cambios que garanticen esa transparencia. El problema que yo veo en Ecuador es que la cultura de la donación no existe. Por un lado, no es un país en donde la donación y los aportes sean bien vistos. Y la gente no es una sociedad, no es una cultura como la norteamericana que ha facilitado o alentado este tipo de comportamientos, sí, por un lado. Y por otro, creo que hemos satanizado tanto la política, hemos satanizado tanto el tema del aporte de campaña, que me parece a mí que no sé hasta qué punto el hecho de que tú obligas a que determinada empresa transparente su aporte, más bien ahuyente la posibilidad de que esa empresa termine aportando, porque a la gente no le gusta figurar políticamente, y esa es una sí, manera que describe los rasgos culturales que tiene nuestro país. Entonces, a mí me parece que es muy complicado tratar de avanzar en una legislación ideal. Quizás el hecho de que existen mejores organismos de control y que existe un CNE más con una mayor respetabilidad y confianza, quizás pueda hacer un mejor trabajo a la hora de investigar y de dar seguimiento a cómo se aportan en las campañas. ¿Actualmente crees que el CNE que tenemos está preparado para hacer las próximas elecciones del 2021, como ya dijimos, hacer este trabajo de transparentar? No que lo hagan público, pero que ellas tengan el conocimiento de quiénes son las empresas que están aportando y que realmente sea un aporte limpio y no como hemos visto en este caso Arroz Verde. Mira, yo creo que si algo habría que rescatar de este actual Consejo Nacional Electoral es el debate interno que ha surgido frente al autocontrol que ellos se realizan en la forma en la que se impulsa un proceso electoral. Eso no se veía en los últimos 10 años. Hace mucho tiempo, antes de la llegada correísta, eso sí se sentía en el Consejo Nacional Electoral, en la Corte Constitucional, en el Congreso. Entonces, quienes cubrimos en esos años la política, entendemos cómo funciona ahora esta suerte como de divergencias. Claro. El problema es que, bueno, hay unas mayorías y esas mayorías permiten la toma de decisiones. Yo creo que el papel que ha hecho Luis Verde Soto y Enrique Pita de ser unos permanentes contralores, mejor dicho, de lo que hace la mayoría liderada por Diana Tamaint, ha sido muy valiosa porque le pone al mismo CNE en el ojo de la crítica. Imagínate si ellos no hablarían y no cuestionarían la negativa de Tamaint de impulsar la consulta de Unidos o de cuestionar cómo se manejaron los procesos técnicos en los escrutinios, no tuviéramos una clara idea de los errores y de los intereses particulares que siempre manejan los partidos políticos. Totalmente, esa unidad que hubo en el CNE durante el correísmo que les permitía hacer lo que ellos querían era realmente terrible, pero ahora, digamos, se puede rescatar que existen diferentes pensamientos que realmente están, como tú has dicho, como una especie de controladores que revisan lo que hace el otro consejero, pero esto también ha provocado que no exista tal vez una especie de procesar otros elementos como leyes, reformas, porque ahorita de parte del CNE puede que esté bien, ¿no? Existen 2 propuestas para las reformas al Código de la Democracia, pero en algún momento ¿no crees que se necesita alguna concesión, que se sienten en la mesa juntos a hablar y llegar a acuerdos? De acuerdo, pero todo esto surge, o todo esto es una consecuencia de cómo los diferentes partidos políticos están viendo la necesidad de una reforma electoral. Si tú ves que Cabrera, que es parte de la mayoría que actualmente maneja el CNE, es reacio a una reforma integral como la que sí plantean Verde Soto y Pita, te das cuenta que esa misma posición la tiene Vicente Tallano, que es asambleísta social cristiano, quien cree que para él no es importante la reforma electoral, sí, sino
avanzar en otro tipo de legislación, que es la que le interesa al Partido Social Cristiano. Y si tú ves y recuerdas la entrevista que a Café La Posta le dio el exalcalde Jaime Nebot, insistiendo en que el método de asignación de escaños para él no es lo primordial, te das cuenta de que hay un partido político, el Partido Social Cristiano, que se opone a una reforma electoral profunda. Eso es bueno, eso es malo, eso lo tendremos que ver en el futuro, pero siento que ahí hay una dirección partidista clara que se opone. Y frente a eso, pues, lo que se debería es tratar de llegar a consensos, es decir, que no sé, que creo que los socialcristianos, el morenismo, hablen y traten un poco de destrabar, pero eso se hace ya a nivel del diálogo de los partidos políticos. En el momento que eso se realice y se maneje a un nivel ya de, no sé si de cúpulas, pero al menos sí de conversación partidista más que de determinados organismos, quizás pueda ser un poco más fácil. El problema es que yo creo que ni Pita ni Verde Soto han logrado también establecer un clima de consensos y de negociación en el Consejo Nacional Electoral. Creo que esa permanente confrontación ha debilitado aún más lo que tú planteas, la necesidad de una conversación interna. No sé si eso es producto de un error mismo de Pita y de Verde Soto, no lo sé, a lo mejor es así, pero yo creo que en este momento las cosas están tan complicadas en el CNE que difícilmente se pueda lograr un consenso en ese punto. Totalmente. Bueno, hemos hablado de estas reformas al Código de la Democracia. A tu parecer parece que no se van a dar, ¿verdad? Por ahí yo así lo creo. Bien, otro tema importante también son las reformas laborales que hemos hablado que el gobierno ha anunciado que enviará a la Asamblea Nacional. Por una parte, como ya dijimos, el Partido Social Cristiano junto a la bancada correísta han dicho, así como no van a impulsar algunos proyectos entre los cuales están no subir los impuestos, hablando de la reforma tributaria, que es conjuntamente de reformas económicas. Ellos no están de acuerdo en subir, ni aumentar, ni crear nuevos impuestos. ¿Realmente crees que es necesario que de la mano de las reformas laborales vayan las tributarias? ¿Y qué va a pasar si un partido no apoya a las unas y a las otras? A ver, yo creo que no es conveniente que en un solo proyecto de ley haya reformas tributarias y reformas laborales. Porque me parece que son dos temas totalmente distintos en materia de legislación. Y la legislación ecuatoriana siempre ha planteado que en términos de materia de leyes urgentes, las leyes siempre se manejen en función de una misma temática. Pero eso siempre se ha respetado. Lo he respetado Moreno, lo he respetado Correa, lo he respetado el presidente Noboa. Pero bueno, eso ya es una cuestión más bien anecdótica. Yo creo que la discusión laboral es más importante que la discusión tributaria. Creo que si el país no tiene claro el sistema o el esquema de generación de empleo que necesita, yo creo que no solo esta legislatura va a fracasar de aquí al 2021, sino que nos vamos a seguir enredando en problemas que en la próxima campaña electoral se van a volver a tocar. Y se van a volver a tocar con mucha demagogia, porque cuando uno está de candidato, ofreces empleo y ofreces estabilidad laboral. Entonces, cuando tú tienes una campaña electoral que oscurece o que vuelve opaca esa discusión, estás volviendo a poner al país en un punto peligroso. Yo sí creo que por responsabilidad nacional, los partidos, Social Cristiano, el correísmo, Creo, Suma, el morenismo, deberían al menos llegar a un consenso de que en estos 2 años que quedan, un poco menos y quizás menos, porque ya cuando se entrampe la campaña electoral, la Asamblea no va a poder ser más diligente. Yo creo que sí deben al menos llegar a acuerdos de decir, bueno, nosotros nos vamos al 2021 con unas reformas electorales, unas reformas a la seguridad social que a mí me parece que es fundamental en este país. Creo que reforma laboral y reforma a la seguridad social son fundamentales para el futuro de este país, porque si no, ni los jóvenes van a poder tener claro cómo emprender y cómo lograr conseguir trabajo, ni los viejos van a saber cómo tener una suerte de jubilación al futuro y cómo va a estar su seguridad social. Totalmente, Carlos, pero ¿no crees que realmente sí podrían ir de la mano la reforma tributaria y la reforma laboral? Porque si bien en las reformas tributarias se pueden impulsar eliminación de impuestos para que ingrese más inversión extranjera, y esa inversión extranjera a la par podría crear plazas de trabajo. De alguna forma se irían de la mano y sería importante tomarlo en cuenta y no aislados. O sea, yo creo que no se deberían tomar en cuenta de la misma manera, porque el debate de la reforma laboral tiene unas sensibilidades muy particulares y el debate de la reforma tributaria también. Tú puedes estar de acuerdo en que hay que flexibilizar de alguna manera el tema laboral, es decir, las jornadas de trabajo, dar cierto tipo de
de esquemas de trabajo para la gente joven. Y por otro lado, no veo yo en qué se tengan que relacionar con el tema de la reforma tributaria. Ahora, la reforma tributaria tiene unos grandes conceptos doctrinarios sobre los cuales tú tienes que trabajar. Es decir, esta Constitución plantea una presencia mucho mayor del Estado en todas las esferas públicas del país. Eso hace que tú necesites más personal público. Entonces, si tú eliminas impuestos, yo siento que de alguna u otra manera el Estado se queda sin recursos. Y a lo mejor estamos mal utilizando los recursos que vienen de los impuestos, pero yo siento que ahí no hay un consenso y no hay una mirada clara. El momento en que tú retiras o planteas la disminución de impuestos, me parece a mí que no queda claro cómo se financia el resto del Estado, porque no ha habido manera en la que el Estado, este momento, el gobierno, logre reducir el gasto corriente, porque tienes una carga laboral, sobre todo muy pesada, a la cual tienes que pagarle. Y si tú este momento retiras impuestos y haces unos despidos, vas a tener más gente en la calle. Entonces yo creo que es mucho más compleja el esquema de decir, porque yo soy liberal o porque yo soy cristiano, yo me opongo a subir impuestos. O porque yo soy creo que el país necesita una dinamización de la economía, entonces yo elimino los tributos. Yo creo que hay unos problemas bien sensibles en el manejo de la estabilidad fiscal de este país que obligan a que el tema tributario se maneje con un poco más de seriedad. Y creo yo que si tú tienes ya medio claro el aspecto de reforma laboral, quizás sea mucho más fácil hacer cambios que te permitan trasladar ese grueso de la gente que trabaja en el sector público, migrar hacia el privado con unas nuevas reglas de juego laborales. Entonces, no sé, yo creo que para mí es importante manejar de manera separada. Bien, entonces continuamos un poco en esta línea. Ya hemos hablado de las dos en conjunto, para tu parecer deberían ser tratadas en líneas separadas. Hablemos de la reforma laboral. Realmente se ha vuelto un poco un tema sensible al momento de decir que se va a hacer contratos por horas, porque la gente que ahora tiene empleo está preocupada de su estabilidad laboral. Pero por otro lado tampoco entienden que al haber contratos por horas tal vez beneficia a la gente que está desempleada. ¿Tú qué crees? ¿Cómo lograr que haya unas reformas laborales sin afectar los derechos de los trabajadores? Ahí yo siento que sí ha habido un cierto consenso en al menos 3 fuerzas políticas hasta el momento. Creo que socialcristianos, creo que el gobierno y creo también han llegado a una conclusión. El actual sistema laboral, el que rige en el país, protege o garantiza el empleo para la gente que tiene empleo y que es importante dar un paso hacia adelante y ver de qué manera este país se vuelve más atractivo a la inversión y de qué manera puede generar un mayor empleo, mayores fuentes de trabajo con un poco más de facilidad en cuanto a la contratación y el despido de la gente. Yo creo que no hay que tenerle miedo a ese tema. Yo creo que es importante entender el momento, la época en la que vive este planeta, en donde la noción de trabajo, la noción de estabilidad, aunque mucha gente critica cuando hablas de cuál es esa noción de estabilidad, es la que se tiene y a la que tenemos que irremediablemente vernos abocados. Es decir, los jóvenes ahora tienen un menor sentido de pertenencia frente a un trabajo. Yo que trabajo con jóvenes, vemos que ahora la gente tiene un menor sentido de, no me interesa quizás quedarme 15, 20 años en una gran empresa. Como era antes, ¿no? Como era antes. Ahora hay más capacidad de emprendimiento, lo que no significa que emprendimiento es sinónimo o es un eufemismo para maquillar la precarización laboral o el subempleo o el rebusque de tu vida. Yo creo que ahí no debe ir la discusión. Pero sí debemos tener en cuenta que el mundo camina hacia una forma distinta de contratación y de generación de economía, y frente a eso tenemos que responder. Si el Estado, si el gobierno, si los políticos no comprenden que hay ese cambio y que frente a ese cambio tenemos que darle un orden, una legislación, habremos fracasado nuevamente en la Asamblea. Bien, porque realmente sí existen todavía políticos, tú dices por un lado sí existe un tipo de consenso, pero todavía existen políticos que realmente se encuentran más con las comisiones de trabajadores y infunden más ese miedo de no va a haber estabilidad laboral, nos van a quitar todos los derechos que hemos ganado, ¿no? Bueno, Carlos, sigamos en la lista, hemos hablado... Solo un punto, claro. A ver, yo sí quisiera aquí, me parece a mí que un tema que se debería discutir públicamente es qué persigue el sindicalismo en este país. Yo creo que es importante que dentro de esta discusión también sea transparente hasta qué punto el sindicalismo también necesita
reforzarse, reformarse, cambiar, evolucionar. Yo quisiera que nosotros veamos los beneficios exagerados que tienen, por ejemplo, determinados sindicatos en empresas públicas frente a temas de despido o de indemnización. Es terrible. O sea, ¿cuánto le cuesta al Consejo Provincial de Pichincha, por ejemplo, despedir a un obrero o a un empleado porque tienes unos contratos colectivos que son sumamente rígidos, en los cuales tú tienes que pagarles cientos de miles de dólares? Entonces, yo creo que si el país no tiene claro a qué punto ha llegado el sindicalismo y cuáles son esas líneas rojas que el sindicalismo también tiene que entender, no vamos a tener una verdadera discusión nacional, y me parece a mí que no vamos a poder entender lo importante que es mirar el trabajo desde unas ópticas un poco más modernas. ¿Crees que de alguna forma estos sindicatos son una minoría del país? Son una minoría, me parece a mí que han cumplido un papel fundamental en el país, pero yo creo que ellos tienen la obligación de también entender los nuevos tiempos y de reformarse. El gran problema que este país ha tenido es que siempre ha estado sujeto o ha sido preso de las corporaciones. Es decir, todos los grupos de presión ejercen sobre el gobierno de turno, sobre la asamblea de turno, una suerte de amenaza permanente. Entonces, cuando tú legislas en función de esos privilegios o te sientes presionado por esos privilegios, difícilmente llegas a tener leyes o acuerdos nacionales que beneficien al grueso de la población. Si son ellos minoría, claro, tienen que someterse a una discusión más nacional. Veamos qué sucede. Bien, Carlos, vamos haciendo como un checklist. Tú has dicho, hemos hablado de las reformas al Código de la Democracia, por ti estar en un stand-by. Ya hemos hablado de la reforma laboral, para ti parece que hay un consenso y va a salir adelante. Las tributarias tampoco han sido tan... No existe un consenso, digamos. O sea, yo creo que eso te me va a quedar medio como un Frankenstein ahí, sí. Sigamos con el Código de Salud. Es uno de los códigos que más... discutidos en la Asamblea, pero todavía no se llega a un consenso para aprobarse. Y también porque ahí existe temas sensibles como son atender los abortos en emergencia y el uso del cannabis para usos medicinales. ¿Crees que realmente el Código de Salud finalmente, como anunciado César Litardo, va a colocar una fecha y finalmente va a ser aprobado? Yo saludo la determinación que al menos ha mostrado César Litardo en la aprobación de este Código de Salud y de las reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia de debatir la despenalización del aborto en casos de violación. Me parece a mí que seguir alargando esa discusión por eternas memorias es totalmente perjudicial para los propios partidos. Yo creo que esta Asamblea de Transición debe definir ya una fecha y una votación para el Código de Salud y para las reformas al Código Penal, de tal manera que el famoso tema de la despenalización del aborto o de temas que son tan sensibles no se contaminen en la próxima campaña electoral, porque en la próxima campaña electoral los políticos se vuelven unos grandes prometedores, venden ilusiones, y cuando empiezan a vender esas ilusiones se retraen y hacen demagogia. ¿No te parece que eso ya inició? Yo tuve la oportunidad de ver que Nebot ya está apoyando la despenalización del aborto, y por otro lado yo lo que creo que Nebot está haciendo es tratando de me parece a mí que ha tomado una posición medio inteligente, en el sentido de que lo que trata es de que eso salga rápido. Yo creo que a Lasso le conviene que este tema se solucione ya, porque debe ser muy pesado para una persona como Lasso, que tiene una visión respetable, pero tiene una visión que ha sido cuestionada, que ese tema se le vuelva a preguntar en la campaña electoral. Ya se le preguntó en la campaña electoral anterior, entonces no puedes vivir de cada 4 años con el mismo discurso. Entonces yo sí creo que si Lasso y Nebot tienen un poco más de sagacidad, deberían decir, vean, por Dios, soluciones es eso ya. Nos criticarán, nos golpearemos el pecho los próximos 2 meses hasta que eso se vete, pero el rato menos pensado ese tema se va a solucionar, y para la campaña del próximo año tendremos otros temas sobre los cuales desgastarnos. Volvernos a desgastar sobre el tema del aborto. O sea, ese tema ¿desde cuándo está? Desde el año 2013, cuando el mismo Correa no se quiso desgastar en el tema. Ahora que la Asamblea tiene una fragmentación tan clara, que tiene unos liderazgos pequeñitos que entre todos se disputan el poder, es más fácil distribuir el desgaste entre todas esas facciones, que un solo candidato o una sola fuerza lo asimile. Entonces yo creo que deberían más bien tratar de que eso fluya con un poco más quizás dejar a los asambleístas a su conciencia el voto por temas que realmente obedecen a tus fueros internos, ¿no?
¿Tú crees que nuestra sociedad está preparada para que los asambleístas apoyen este Código Orgánico Integral Penal en donde se despenaliza el aborto en caso de violación? Igualmente en el Código de Salud que hemos hablado del uso medicinal del cannabis y atender el aborto por emergencia. ¿Estamos realmente preparados? Porque lo que nos puede preocupar es que los asambleístas, nosotros conocemos que ellos a veces se dejan llevar por la opinión o la presión de la opinión pública. Entonces realmente creen que a la gente no les está gustando esto del aborto, no van a arriesgarse, ¿no?, políticamente. Sí, ese es un tema de mucha hipocresía social. ¿Qué es lo que yo creo? A mí me parece que este país debería debatir el gran fracaso que le ha significado al 45, si no me equivoco, por ciento de las familias ecuatorianas tener rezagos de niños maltratados por diferentes puntos. O sea, la ONU ha dicho que al menos el 44% de las familias en este país tienen niños que han sido maltratados de diferente manera. Dentro de ese maltrato está el maltrato sexual. Cuando nosotros cerramos los ojos a una legislación que obedece mucho a tus fueros internos, a tus creencias religiosas y hasta aspectos biológicos que me parece respetable, pero no entendemos que del otro lado ni la justicia, ni la cultura, ni la idiosincrasia, ni la forma en la que las familias se organizan, que están respetando a los niños y hay violaciones en el entorno familiar, yo creo que no tenemos el derecho de imponer criterios religiosos o criterios morales cuando tenemos un desastre y tenemos una tragedia frente a nosotros. Yo creo que es un tema más que de creencia religiosa, es un tema de salud pública. Y mientras ese tema no se solucione, yo creo que tenemos que avanzar hacia lo que el Estado puede hacer. ¿Y qué es lo que el Estado puede hacer? Por lo menos no penalizar a una niña, a un adolescente, a una mujer que después de sufrir una violación tiene, yo creo que el derecho y la tragedia emocional a cuestas de decidir qué hacer con un bebé que no fue deseado y que fue producto de una coacción y de una violencia. Claro, y totalmente ha sido por una parte por un tipo de desinformación al creer que despenalizar el aborto en caso de violación va a abrir la puerta a la despenalización del aborto en general, ¿no? Realmente es un tipo de desinformación. Yo entiendo que la ley lo que plantea es en casos de violación y en determinados casos. Lo que sí es importante es que con criterios biológicos se determine hasta qué semana se puede hacer una intervención de esas que son dolorosas y sobre todo que exista la posibilidad de que a la mujer se le dé la opción. Simplemente es la opción. Si tú quieres, por los casos que se mencionan, que son muy dolorosos, continuar con ese embarazo o no. Me parece que es un tema es preferible que el Estado sea una tutela. Ya que hablamos tanto del Estado, ya que nos interesa tanto el Estado como sociedad ecuatoriana, que el Estado esté presente en todas las facetas de nuestra vida, que el Estado esté en este problema de salud pública y que el Estado te permita a ti primero escoger qué quieres hacer frente a una tragedia de esas y darte todo el apoyo. Es preferible que un hospital público atienda tu caso a que tú lo busques de una manera ilícita y clandestina. Me parece que eso es estar rezagados a las postrimerías y a lo más atrasado de la sociedad, no solo del Ecuador, sino del continente, del mundo. Totalmente, esperamos que realmente esta ley, como tú has dicho, avance en la Asamblea porque ella puede resultar Por Dios, desgastante. Ya, que se acabe rápido, sobre todo para que en la próxima campaña electoral podamos tener otros temas, la productividad, la dolarización, mejorar la educación, la innovación. Yo creo que esos son los temas del futuro. No podemos seguir, metidos en cómo solucionamos el Consejo de Participación Ciudadana, qué pasa con el Código de la Salud, qué pasa con el Código Penal. Esos temas ya se han debatido suficiente. Debemos avanzar y esos temas se deben avanzar. Bien, otro de los temas importantes también que propone el Comité por la Institucionalización del País, entre su propuesta está, bueno, ya hablamos de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, pero ahora la función legislativa se volvería bicameral. ¿Crees que esto es factible realmente, que se vuelva bicameral, se adapta a nuestra realidad? Yo he dicho en algunas ocasiones que me parece que es una reforma old fashion que tiene tiene creo que hace 50 años se debatió ese tema. Yo no sé si sea bueno o sea malo, a lo mejor funciona. Es que yo creo que la calentura, Gaby, no está en las sábanas. Yo creo que lo que se debería tratar de fortalecer, no sé si a través de una ley, no sé si a través de un compromiso de los líderes políticos, es que existan partidos y corrientes políticas responsables y consecuentes que traten de volver eficiente una legislación. Yo lo que creo es que si
en la forma en la que armamos la política en este país. Cuando nosotros llegamos hacia una elección de aquí en pocos meses y metemos a todo tipo de personajes conocidos, no conocidos en una lista, gente que no ha hecho una trayectoria, una militancia política, sino que más bien es popular. Y eso lo han hecho muchos partidos políticos, lo ha hecho Alianza País y lo han hecho los socialcristianos, por citar dos ejemplos. Luego tienes en la Asamblea una baja calidad democrática. Y esa baja calidad se ve en que llegas a la Asamblea y lo primero que haces es te fraccionas. Porque no me gustó someterme a cómo un partido determinado organiza la votación o piensa un tema, entonces me abro. Entonces, en 3 meses la Asamblea se llena de tránsfugas y de independientes, y esos independientes empiezan a jugar y a negociar con todos los gobiernos. Entonces ahí generas conflictos. Entonces yo digo, ¿qué me garantiza a mí que en la próxima, de haber una bicameralidad, los conflictos que se viven en la Cámara Baja no se van a repetir en la Cámara Alta? Y de tal manera de que vamos a multiplicar los bloqueos. Y esa puede ser una lectura. De tal manera que a lo mejor el sistema bicameral es importante, funciona, no lo sé. ¿Crees Lo que yo creo que no es una funciona idea es la... populista que apareció ahora de no nos está funcionando la Asamblea, cambiemos O sea, la... A ver, yo me estaba riendo porque hace rato oía una entrevista a Rosalía Arteaga que hablaba del tema. Cuando llega Roldós al poder, llega con una nueva constitución que, por ejemplo, hacía que los diputados, en ese momento los representantes provinciales elijan cada 2 años, me parece, a partir del 84, no me acuerdo. Es decir, tuvimos ya una asamblea, un congreso unicameral, me parece que desde Febres Cordero hasta Yamil Maguad, un congreso unicameral en donde los diputados nacionales, que podrían ser los senados de ahora, duraban 4 años y los diputados provinciales duraban 2. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que a Febres Cordero, que a Borja, que a Sixto Durán Ballén, etcétera, llegaban a la mitad de su periodo y como había que renovar la asamblea y estaban ya desgastados ellos, perdían ellos control de la asamblea, venía la oposición y la oposición ganaba las curules en la asamblea y significaba ingobernabilidad para el presidente de turno. Y ahora vamos a volver a lo mismo porque cuando en el esquema que plantea este comité institucional, plantea que a la Cámara de Representantes se reforme cada 2 años. Ya tuvimos ese modelo y en el 98 se lo quitó, en la Constitución del 98, la que lideró Osvaldo Hurtado, porque decía que a la Asamblea y al gobierno hay que darle mayoría y hay que darle gobernabilidad. Y ese esquema ha funcionado hasta ahora y ahora lo queremos quitar. Entonces, yo lo que veo es una gran inmadurez política y una gran novelería. Yo creo que lo que deberíamos tratar es de, como sociedad y como partidos políticos, tratar de lograr acuerdos y esquemas de trabajo que en una cámara una cámara única de representantes o una cámara bicameral existan al menos consensos para hacer un trabajo eficiente. Y eso no se va a dar. Una cámara bicameral no va a cambiar nada. Yo no creo que cambie nada. ¿Qué es lo que podría...? No, es que no creo que cambie nada, porque si todos los partidos van a tener la misma posibilidad de competir en listas nacionales o en listas provinciales, si hay un movimiento hegemónico como fue el correísmo dominará el Senado y dominará la Cámara de Representantes, o habrán fraccionamientos y el fraccionamiento se tendrá tanto en la una Cámara como en la otra Cámara. Por lo tanto, yo siento que allí lo que va a haber es, se van a multiplicar los mismos conflictos y las mismas críticas que vemos ahora. ¿Qué es el tema que yo creo que sí está bien que se cambie? Es definir qué mismo vamos a hacer con las autoridades de control que actualmente se nominan en el Consejo de Participación Ciudadana. Yo sí creo que debo volver a la Asamblea Nacional, porque por último tú estás votando por ellos, los estás eligiendo, y en función de los acuerdos malos o buenos, tú eliges a los fiscales y eliges a los superintendentes en función de ternas de los mecanismos y todo. Que si a eso le quieres meter una participación ciudadana que de alguna manera organice los concursos, tenga una suerte de veeduría sobre los perfiles de esta gente a los que se les va a elegir, está bien, pero yo creo que no sé si funcione mejor en una bicameralidad o en una cámara única, no lo sé, pero creo que esa debería ser la reforma, que vuelva el tema al Congreso. Tú hablas de que la Asamblea sea la que se encargue de elegir a las autoridades. ¿Tú estás de acuerdo con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana? Yo estoy de acuerdo con la eliminación. Bien, por un lado, como ya dijimos, este Comité por la Institucionalización que está impulsando la bicameralidad en la Asamblea también impulsa la eliminación del Consejo de Participación, pero por otro lado, quien también está haciendo sus gestiones es el presidente de la Asamblea, César Litardo, quien realmente lo que está impulsando es solo generar una enmienda para corregir las funciones. Es una tontería. Eso demuestra que en la Asamblea y en este país no hay consensos políticos y no hay una idea política clara de qué mismo hacer. A ver, cuando
hubo la reforma política donde sí hubo un consenso, cuando hubo la consulta de 2018 donde creo que hubo un consenso nacional alrededor de un cambio, todo el mundo estuvo de acuerdo en que se tienen que, más que la forma de elegir el nuevo Consejo de Participación, hubo un acuerdo en que se tenía que revisar todas estas designaciones que se hicieron durante el correísmo. Ahora, mucho se criticó que fue una reforma parche y que el mismo Moreno nos metió a elegir un Consejo de Participación mediante unas reglas electorales que fueron muy complicadas de entenderlas y de ponerlas en práctica y que sus resultados fueron desastrosos. ¿Y qué es lo que dijimos? Que eso fue un producto de la improvisación. Pero ahora vemos que Litardo quiere mantener el Consejo de Participación Ciudadana, entonces vemos que no estaba tan improvisado, sino que hay una corriente que entiende que ese poder debe seguir existiendo. Entonces, mientras nosotros nos desgastamos pensando en cuál es el mejor sistema, vemos que en las fuerzas políticas sigue habiendo contraposición. Me parece un error, una torpeza de Litardo, que en este momento él trate de enrarecer el debate frente a un tema que costó juicios políticos, que costó enfrentamientos, que puso al borde de la ruptura nuevamente lo que se había avanzado en el 2018. Creo que ahí hay un error de él. Él debería plantear que la discusión se realice por último una vez que lleguen las firmas de este comité de institucionalidad, que se las verifique y que la Asamblea empiece a debatir los temas en función de esa hoja de ruta trazada por la Corte Constitucional y los grupos que la impulsan, y ahí volver a debatir. Pero enrarecer nuevamente el tema me parece un paso en falso. ¿Qué crees que le coloca la agenda política a César Litardo? Yo creo que le coloca el gobierno mismo. Yo creo que ahí hay una visión todavía bastante... ¿Por qué el gobierno no quiere eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? Porque vienen de la misma matriz de la Revolución Ciudadana, del correísmo, en donde consideran que la participación ciudadana hay que respetar. O sea, yo soy enemigo de que el Estado controle hasta la participación ciudadana. Cuando el Estado controla la participación ciudadana o le permite que ésta se mueva o le da las pautas de cómo hacerlo, lo que estás haciendo es estatizando algo que responde a los fueros de la libertad del ser humano, que es participar como le dé la gana. Entonces yo creo que, me parece a mí que ese diseño institucional siempre fue pernicioso, fue malo, no funcionó, siempre estará sujeto, porque se vuelve un micro congreso, una micro asamblea, que siempre estará bajo el control de los políticos, y peor aún ahora, disfrazado. Porque antes por lo menos, bueno, si fuera que los partidos políticos pueden ahí participar, tú dices, está bien, que participen los partidos, y sabes que si Social Cristianos tienen mayoría, metieron 4 de 3 y durante los próximos 4 años el Consejo es Social Cristiano. Pero si tratas de maquillar y decir que es ciudadano y detrás de ello están los políticos tratando de manipular y de influir, me parece a mí que eso no es conveniente. O sea, yo creo que, como dijo sabiamente Vicente Tallano, lo que pasó en el Consejo de Participación Ciudadana durante el correísmo fue pésimo, y lo que pasó durante esta cortísima etapa del morenismo, desde la elección del cura Tuárez, ha sido pésimo. O sea, no funciona nada. Es preferible que todo eso vuelva al Congreso, que son finalmente por quienes tú votas al final de cuentas en una elección. O sea, no le veo yo ahí otro Totalmente. camino. ¿Y ahora cuánto tiempo tenemos que esperar para que se llegue esta eliminación del Consejo de Participación con el proceso que impulsa Pablo Dávila? Yo lo que creo es que, a ver, son 180 días para que tú puedas recoger las firmas. Y eso se tomará un mes más, quizás 2 meses más en ¿Crees que van a lograr recolectar estas firmas? Electoral revise las firmas. Yo creo que sí las pueden recolectar, porque no son muchas. Y me parece que es un ejercicio interesante de volver a la calle, la discusión sobre este tema. ¿Pero crees porque no son muchas o porque realmente la gente está convencida de que no debería porque existir porque no son muchas, y creo que más sí que puede la haber convicción de la gente. creo que puede haber una o sea, yo creo que sí hay un debate alrededor de eso. La gente sí, en mayor o en menor medida, sí puede estar interesada en el tema. Pero creo que al no ser muchas firmas y al haber, yo creo que una maquinaria atrás de este grupo, y yo creo que eso se va a pasar rápido. Lo que no sé si me estoy ahorita equivocando, no sé si esta reforma también no puede darse un año antes de las elecciones, porque si tú cambias el Senado, no sé si esa es una reforma electoral, no estoy muy claro. O sea, mínimo sería un año para este proceso de la eliminación. Yo creo que sí se va a demorar, porque imagínate, 180 días de recolección. ¿Cuántos son 180 días? Es bastante tiempo. De 6 meses, algo más. Quizás menos. Mira, ya se va a acabar el año. Yo no creo que eso se vaya a dar para el 2021, sinceramente. Yo no creo que se vaya a dar. Hubiera sido más fácil que el presidente de la República haga una consulta popular directa, pero eso ya hemos visto que no es su interés. Y además significaría un desgaste terrible, porque esa consulta se vuelve un plebiscito.
y el plebiscito siempre está sujeto al clima personal que tiene la gente frente al gobierno de turno. Entonces yo puedo estar de acuerdo con eso, pero mi interés es decirle no al gobierno. Entonces ahí se puede trastocar una reforma tan importante. Tú has hablado mucho del desgaste del gobierno. ¿Crees que ya para las elecciones del 2021 va a llegar bastante desgastado? Y a la par también te hago la pregunta, creo que está con un acuerdo en la Asamblea, puede llegar a desgastarse y con su candidato que se ha anunciado que es Guillermo Lasso. A ver, yo creo, no te entendí esta última parte, Guillermo Lasso. Que te decía por este acuerdo que existe dentro de la Asamblea Nacional, un acuerdo entre Alianza País, y creo que es que Guillermo Lasso corre el riesgo de desgastarse si el gobierno sale mal parado a finales del periodo. Por haber llegado al acuerdo en sí con el presidente Moreno, no creo. No creo que eso llegue a ser un tema de discusión nacional y preponderante ya a la hora de tomar un voto. O sea, yo no creo que la gente le relacione a Lasso como aliado al gobierno. Eso más bien ha corrido por cuenta de quienes hacen política y opinión pública. Lo que yo sí creo es que mientras la economía no se levante, no se espabile, siempre va a haber un tema de desgaste del gobierno. A lo mejor las reformas que haga ahora, pronto el gobierno en materia tributaria, como dices tú, o laboral, le puede generar ya hacia el final de este año y a inicios del próximo, quizás ya un poco más de tranquilidad. Y a lo mejor si la economía un poco se acomoda, mejoran los intereses, pueden subir un poquito más la popularidad del gobierno. Pero ahorita, tal como están las cosas, yo lo veo muy, muy golpeado. Bien, Carlos, eso ha sido todo. Estaremos atentos a ver cómo se salen de este estancamiento todas las leyes que están dentro de la Asamblea Nacional y hablaremos próximamente aquí de qué tan desgastado pueda llegar el gobierno a las elecciones del 2021. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse en la entrevista. Realmente es importante debatir de estos problemas que están ocasionándose que en la Asamblea se estanquen leyes tan importantes como es el Código de la Salud, la reforma tributaria, la reforma laboral, entre otros. Eso ha sido todo, amigos, por este martes y mañana estará Anderson Boscan desde Guayaquil con más de Café La Posta. Finalmente yo voy a tomar una factura del té que nos tomamos con Carlos para subirlo a Contap y así tener las cuentas ordenadas y claras. Eso ha sido todo, amigos. Que tengan un excelente día. Chao.